Palacio del Congreso, cuna de nuestras instituciones democráticas, el presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. Este plan se cumplirá en el 100%, dice el presidente. Si no nos alcanza el día, trabajaremos de noche. Y como consecuencia inmediata de esta determinación, se acrecentará el ritmo del trabajo no solo en las actividades que constituyen las fuentes fundamentales de nuestra economía, sino también en el campo de la industria. Esta ambición de elevar el nivel productivo del país significará nuevas fuentes de riqueza, más máquinas, más brazos. Tenemos que irnos a la década del 30. Recordarán que venimos de un proceso de industrialización debido a la profunda crisis del capitalismo en el cual estaba inmerso todo el hemisferio occidental y que lleva a la Argentina a empezar sus primeros pasos en una industria que al principio va a ser bastante rudimentaria, bastante básica y de las ramas que son de más fácil sustitución. En la Argentina de fines de la década del 30, las cosas empiezan a cambiar. El panorama en Europa es otro. Con la Segunda Guerra Mundial, Europa deja de producir muchos bienes de consumo por destinarse a la producción bélica, pero necesita más alimentos que nunca. Eso beneficia a la Argentina, que le va a proveer de enormes cantidades de grano a la Europa en guerra. En este contexto comienza a formarse al interior del ejército un sector más nacionalista que empieza a pugnar por una industrialización más acelerada. Este sector del ejército protagoniza un golpe de Estado en 1943 y entre otros está Juan Domingo Perón, que va a tener al principio un papel no demasiado protagónico desde la Secretaría de Trabajo, un organismo que no le importaba demasiado a nadie. De hecho, cuenta que se rieron cuando él pidió ese lugar. Pero desde ese lugar va a empezar a tener un vínculo muy cercano con grandes sectores de la clase obrera. Una clase obrera que venía, como dije antes, creciendo en cantidad y también en organización y en participación. Venía de conformar la CGT a principios de la década del 30, la Confederación General del Trabajo. El peronismo llega al poder después de un hecho bastante inédito y central en la historia argentina, como es el 17 de octubre de 1945. Y digo que es un hecho central y es un hecho inédito, porque es la aparición de las masas obreras en el centro, con un protagonismo innegable en el escenario político de nuestro país. Son estas masas obreras que vienen de las afueras del conurbano a conquistar el centro de poder, como es la Plaza de Mayo y la capital federal, pidiendo nada más y nada menos que por Perón. ¿Y por qué digo que esto es un hecho central? Porque acá vemos que el peronismo no nace de la cabeza, del cerebro de un genio político, sino que es precisamente un resultado de una acumulación histórica. Y vemos también que es el resultado de una alianza de distintos sectores de clase. Y acá vamos a parar un momento. Tenemos que ver algo fundamental. Se van a conformar dos bloques. Hablamos de dos fuerzas sociales porque son distintos sectores pertenecientes a distintas clases que se agrupan en un determinado momento con algún proyecto o algún plan. La primer fuerza social es la más antigua, la más histórica en nuestro país y está encabezada por la oligarquía terrateniente y es la que protagoniza el histórico modelo agroexportador. Ahora, al lado de esa fuerza social va a surgir una segunda fuerza social que va a estar encabezada por el movimiento obrero y la burguesía industrial y que va a proponer este otro proyecto más centrado, más autocentrado, no tan centrado en el exterior, sino en el propio interior del país, con desarrollo del mercado interno, con una política más proteccionista.
Y en este desarrollo, obviamente, en el centro va a estar la industria. Va a estar un desarrollo industrial mucho más profundo que en momentos anteriores, pero no de cualquier manera, sino con una fuerte presencia del Estado. Esto no es nada nuevo, ya empezó a desarrollarse en la década del 30, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Pero lo particular y lo que es una novedad es el carácter que va a tomar este rol del Estado. Por primera vez, el Estado planifica la economía y nacen los planes quinquenales. En un plan quinquenal es un plazo a 5 años que se da al Estado para fijar metas de desarrollo, fijar objetivos y los mecanismos para cumplir esos objetivos. En eso el Estado va a tener diferentes herramientas de intervención en la economía, por ejemplo, un banco de crédito para el desarrollo o directamente el Estado producir en aquellos sectores, en aquellas ramas de la economía donde la intervención privada no desarrollaba una determinada producción. Por ejemplo, Somisa en la producción del acero. Se van a generar grandes industrias militares, navales, el astillero Río Santiago, el astillero más grande de Sudamérica. Van a generar en esta época un equilibrio bastante diferente entre el Estado y el mercado. El Estado va a ser el garante entonces de este proceso de industrialización y van a tener en su poder una herramienta fundamental que es, de alguna manera, como la espina dorsal del peronismo, que es el IAPI. Y el IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio y le permite al Estado controlar el comercio exterior. Esto es, comprarle a los productores agrícola ganaderos, que son los que exportan al mercado mundial, y venderlo el Estado quedándose con una diferencia económica que va a distribuir en distintos sectores, ya sea en otros cultivos, por ejemplo, no tan privilegiados, o en sectores industriales o en políticas sociales. El IAPI es la espina dorsal del peronismo y va a ser también una espina en el zapato de los sectores que hasta ese momento eran los sectores dominantes de nuestro país, nada más ni nada menos que los sectores terratenientes. No por nada, en 1955, cuando el peronismo se ha derrocado, las primeras cosas que desaparecen son precisamente el IAPI, los planes quinquenales y la Constitución de 1947, en la cual se van a establecer muchos de los derechos de los y las trabajadores y también muchos de los mecanismos que tiene el Estado para intervenir en el terreno económico. Un problema que va a ser estructural de la industria durante el peronismo va a ser su dependencia precisamente del sector externo, de la exportación de los productos agrícolas ganaderos y de la importación de ciertos bienes de capital, es decir, los bienes que necesita, los insumos que necesita la industria para producir. El problema es que la industria argentina es una industria joven, bastante poco desarrollada y que tiene mucho peso de la mano de obra, es decir, está muy poco tecnificada, tiene una baja productividad. Y acá también tenemos que tener en cuenta el fuerte peso que va a tener la clase obrera en la definición de estos planes. La clase obrera no es llevada de las narices por Perón, ni muchísimo menos. De hecho, si vemos los primeros años del peronismo, vemos que hubo una fuerte cantidad de huelgas, porque precisamente lo que estos obreros y estas obreras querían era afirmar su papel en la nueva Argentina que estaba surgiendo. Y van a tener un rol central no solamente en ciertos organismos del Estado, sino también dentro de las fábricas. Surgen con el peronismo las comisiones internas, que van a ser representación de los obreros, que van a estar asegurándose de que las garantías y los derechos se cumplan, teniendo una fuerte injerencia en qué se produce, en cómo se produce y en cuánto se produce. Bueno, toda esta industria necesita, como el agua, del
y API, va a ser fuertemente dependiente del Estado, de estos organismos que le ayudan a importar ciertas cosas que por sí misma no va a poder importar porque es una industria que está basada en el mercado interno, le va a vender a los propios obreros y a las propias obreras, que dicho sea de paso van a tener niveles de consumo nunca vistos hasta ese momento. Bueno, el problema de esta industria es precisamente ese. Requiere de ese sector externo que está como fuertemente separado de la industria, no se conectan demasiado. Entonces esto lo va a intentar resolver Perón durante el segundo plan quinquenal, que empieza en 1952. ¿Qué quiere hacer en este segundo plan quinquenal? Precisamente eso, desarrollar la industria de base. Claro, son ciertas industrias que requieren una fuerte inversión de capital y para eso le va a pedir una cierta ayudita al capital extranjero. Una característica central de este modelo industrial durante el peronismo va a ser su aspecto redistributivo. Se va a basar en la idea de la redistribución de los ingresos y de lo producido en el país, precisamente dentro de esta alianza, y se va a hablar de un 50-50, un 50 y 50. ¿Qué es eso del 50 y 50? 50% de lo que se produce en el país para los salarios, 50% para la ganancia, para los empresarios. Bueno, si lo pensamos en términos cuantitativos, sigue estando bastante lejos de una distribución justa, porque los empresarios son muchísimo menos, pero era un gran paso para las masas obreras que, como veníamos viendo en las décadas anteriores, rozaban los salarios de subsistencia y de miseria. Le va a permitir el peronismo un nivel de vida, un nivel de organización, un nivel de conciencia y de educación a la clase obrera argentina que la posiciona en un lugar bastante diferente al resto, a sus pares latinoamericanas. Mucho se discute la figura de Perón, que si Perón era bueno, si era malo, que si era nazi, si hacía todo por los votos, si solo quería manipular a los obreros y otro tantísimo se discute la figura de Evita. Pero me interesa sobre todo que pensemos que el peronismo no sale de la cabeza de Perón, sino que es fruto de la lucha, de la acumulación y de la experiencia de una clase obrera que venía pugnando por una estrategia distinta que la colocara al interior de la toma de decisiones dentro del Estado y que estaba buscando una alianza con sectores de la burguesía con intereses más nacionales, es decir, que se enfrentaban al mismo enemigo. ¿Quién sería ese enemigo? Bueno, el gran capital mundial, el gran capital transnacional. Y eso es lo que plantea el peronismo, un desarrollo hacia adentro, un desarrollo nacional, no un hacia adentro chiquito, fronteras adentro, sino un desarrollo latinoamericano, que saque el centro de nuestro país del puerto, que históricamente estuvo mirando hacia Europa, y mire hacia el interior de América Latina con sus propias realidades, sus propias necesidades y busque un modelo de desarrollo propio.